también la historia de Chile, porque ayer finalmente se determinó la expulsión, para decirlo bien en coloquial, de lo que sucedió el día de ayer de Sergio Muñoz, uno de los ministros más emblemáticos, si es que no el más emblemático de toda la Corte Suprema, por haber sido muy joven cuando lo nombró el presidente Ricardo Lagos, con 48 años, llegó a la máxima magistratura y aún le quedaba todavía carrera, le quedaban 8 años todavía como ministro de la Corte Suprema, pero ayer finalmente el Senado de la República, que actuó como juez en esta acusación constitucional, decidió que ya no va a participar más como juez de la Corte Suprema, puso fin a su carrera judicial y además lo inhabilitó por 5 años para ejercer cargos públicos. Sí, una discusión bien ardua el día de ayer y probablemente hoy día vamos a seguir con muchas reacciones. Queremos también tener la apreciación de lo que ha ocurrido esta mañana con Ricardo Lagos Weber, senador del Partido por la Democracia. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, senadora, ayer se dijeron de todo allí en el Congreso, de lado y lado. Usted también estuvo ahí bien filoso en sus declaraciones. 24 horas después, más reposado, ¿cuál es su reflexión en torno a lo que sucedió ayer ahí en el hemiciclo? Estoy igual de reposado que ayer, pero con la misma convicción de lo que ocurrió ayer no debería haber ocurrido en el Senado. Creo que lo que se hizo al final del día fue, si echamos el lente fotográfico hacia atrás y miramos con un gran angular, aquí lo que hay fue una decisión política de vincular casos que son completamente distintos, ¿ya? Que fue a partir del caso de la ministra Vivanco, que es un caso que generó mucho remesón, a tal punto que el número y el cúmulo de irregularidades, falta de transparencia, favoritismo, etcétera, connivencia con ciertos sectores privados vinculados a un sector político de la derecha, fue tan fuerte que los pares de ella la removieron por unanimidad, en pleno de la Suprema. Y un sector político de la derecha, ante esa situación, tomó una decisión que a mi juicio no es sana, que fue juntar los dos casos, ¿ya?, de la ex ministra Vivanco y de hoy ex ministro Muñoz, por cosas completamente distintas, y obligar a la Cámara de Diputados, y esa fue la decisión que adoptaron, de tener que sellar la suerte de ellos dos del comienzo en un solo proceso. Creo que eso no es bueno, no tiene antecedentes jurídicos serios al respecto. Las personas responden por hechos individuales y personales, pero eso es el tema procedimental. Pero el tema de fondo es que creo que el ministro Muñoz al final del día le terminaron pasando la cuenta por lo que fueron sus juicios, por sus fallos, ¿ya? Hay fallos que yo puedo no compartir, yo personalmente, con el ministro Muñoz. Tal vez en algunos casos se excedió en algunos fallos, pero no era el motivo de la acusación ayer. El motivo de la acusación era otro. Era que él habría transmitido información privilegiada a su hija para que tuviera un beneficio patrimonial. Y eso a partir de una declaración de una persona natural, de una funcionaria, de una trabajadora de una empresa inmobiliaria que concurre ante un notario que dice que escuchó eso. Eso tiene que probarse. Y eso no ocurrió ayer. Y por eso que siento que lo del Senado ayer fue una muy mala señal. A un juez con una larga trayectoria se le termina expulsando en paralelo a una ex ministra con así un cúmulo de irregularidades. Ahora, en concreto, senador, en concreto, ¿qué es lo que le hace percibir a usted y a otros también senadores y parlamentarios en general que aquí había un cuestionamiento a los fallos de Sergio Muñoz? Él mismo lo dijo, que aquí se le quería pasar la cuenta, digamos, pero ¿hay algo concreto que nos permita entender que eso es así? Porque ayer, de los senadores que hablaron, nadie lo dice explícitamente. Todos dicen que no están cuestionando los fallos, que no es motivo de la acusación constitucional y que lo que se está ponderando es justamente eso, la supuesta información privilegiada que él le habría traspasado a su hija y el no corregir la actitud de su hija, que como sabemos trabajó desde Italia cuando tenía prohibido hacerlo. ¿Eso en sí mismo no tiene mérito o eso podría tenerlo, pero igual hay otros antecedentes para pensar que esto es como una especie de revancha o de cuestionamiento político? A ver, en el caso probablemente procesal jurídico de la acusación, yo descanso en lo siguiente. Como bien dijo la defensa del ministro Muñoz, el abogado Correa Sutil, ¿ya? Si los hechos que se le acusaron fueran verdaderos, serían serios casos. Y habría un notable abandono de deberes si es que esos casos fueran ciertos. Pero esos casos no se probaron. Hay, Carla, una declaración jurada ante notario, una declaración ante notario. Sí. Ustedes dos, más mi persona, podemos concurrir a un notario a firmar lo que queramos.
que estábamos en el Parque O'Higgins y que vimos a los Rolling Stones el día sábado. El notario va a decir que concurrió Carla, Davor y Ricardo el día sábado, dijeron que fueron al Parque O'Higgins y que vieron a los Rolling Stones. Y lo dijeron ¿cuándo? Ayer lunes, ayer martes, 15 a tal hora. No dice que sea cierto. Eso tiene que ser contrastado. Y eso no fue contrastado. Entonces voy al origen de la pregunta que me hace recién. ¿Dónde está esta aseveración? ¿En qué uno se apoya? Yo me apoyo en que esta acusación constitucional ahora contra el exministro Muñoz, estos hechos existen hace casi 2 años. 2 años atrás está esto dando vuelta. Sí. Y ocurre que ahora, cuando estalla el caso Audios Hermosilla, UDI, exministro del Interior, todo lo que conocemos, porque apunta a un sector básicamente, no son excluyentes por supuesto, y hay que ver qué pasa con los audios, poner más cosas, pero lo que apunta a un sector, se decide que como va a venir la acusación constitucional contra la ministra Vivanco, la derecha chilena en la Cámara de Diputados decide que van a ir unidos estos dos. ¿Y qué es lo que hace con eso? Que obliga a los diputados y diputadas, si quieren dar una señal de que la ministra Vivanco debía ser acusada, declarada admisible, tenían que de paso arrastrar al ministro Muñoz. Y si no lo hicieran, imagínense que la Cámara de Diputados no hubiera aprobado ninguna de las 2 acusaciones como admisible. Escándalo público, de que los diputados, ante casos tan evidentes, no hacen nada. Entonces hay una decisión política. Y esa decisión por algo. Ahí hay algo que a mí no me termina de quedar claro, en el sentido de que ha habido 2 textos de acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco. Que estaba con los 2 casos contenidos y que desde el comienzo generó mucha polémica, que fue redactado por la oposición, pero también hay un texto del propio oficialismo. ¿Por qué los parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados no votaron contra este libelo acusatorio de los 2 magistrados, apoyando el de ellos mismos contra Vivanco? ¿No existía esa posibilidad? Tal vez existía esa posibilidad, o debería haber existido, sí, pero hubiera ocurrido en tiempos distintos, tal vez con una semana de diferencia. Entonces creo que el impacto ante la opinión pública de que la Cámara de Diputados apareciera diciendo que no era admisible las acusaciones contra la ministra Vivanco, creo que queda muy mal pie la Cámara de Diputados. Ya, usted dice que se leía como un salvataje del oficialismo a Ángela Vivanco. Por supuesto. Ya. Pero la pregunta es otra, ¿por qué tienen que unir las causas? No, también. Ese fue el cuestionamiento desde el comienzo. Esa es la más importante. Estoy pensando en las instancias que hubo. Jurídicamente no corresponde que ante hechos distintos tenga que haber una pura votación, un puro juzgamiento. Pero esto se consultó en la Cámara, se debatió, el secretario emitió su opinión, porque ahí en el fondo me pregunto, ¿nos escucha, senador? Perfectamente. Ya, esto se debatió intensamente en la Cámara y finalmente se dijo que no se podían separar y se tuvo que ver todo en conjunto. ¿Eso fue un error, fue una negligencia? ¿Qué fue? No, yo no comparto para nada esa decisión. Ellos son soberanos para tomarla, pero los efectos que tiene estos en el precedente es muy fuerte. Porque entonces ahora yo acuso y vinculo personas y exijo que la votación sea por una sola. ¿Me explico? Sí. Una sola votación arrastra a Moro y Cristiano por hechos distintos. Si es el tema que son hechos distintos. Entonces, esto viene viciado del origen. Y la pregunta es por qué la derecha persiguió esa estrategia. Yo felicito de la manera más irónica posible al creador o la creativa que propuso ese camino y lo siguieron, porque obligaron y sellaron la suerte del ministro Muñoz. Sí, más allá del resultado que ya es inapelable, está fuera el juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema, ¿usted esperaba una actitud distinta de los parlamentarios de demócratas, de la senadora Rincón, del senador Matías Walker? Tenía una íntima convicción, luego de haber compartido además una ruta más o menos parecida, en las mismas luchas que ha cambiado obviamente en los últimos años, pero ¿tenía alguna esperanza de que ellos pudieran votar en contra de esta acusación o sabía que iban a votar a favor? Mire, yo creo que todos los que estamos en el Senado y en la Cámara de Diputados llegamos porque hemos tenido un grado de respaldo ciudadano suficiente para estar ahí, y para mí todos merecen respeto, lo digo de verdad. Porque hay que estar ahí, que un día domingo se levante un chileno o una chilena y le diga voto por Lago, voto por Chaguán. Tiene que, años detrás, yo tengo un respeto a todos. 2, no todos tenemos que pensar igual y votar igual. De hecho, para el nombramiento de la Suprema, yo no aprobé la ministra Vivanco. No por estas razones, por otras razones no la voté. Otros que sí. Todo respetable. Pero yo había esperado, no de demócratas en particular, de todos, que juzgáramos al ministro Muñoz por los méritos de la acusación. ¿Se prueba o no se prueba lo que dice la acusación? Eso es lo que yo habría esperado. Y me parece
tan pobre el estándar probatorio que aplicaron el resto que no lo puedo compartir. Ellos llegaron a la convicción, bueno, yo llegué a la convicción y lo defendí con mucha fuerza de que no estaba acreditado eso. Eso hay que acreditarlo. ¿Ya? No es el mismo estándar probatorio que en un proceso penal, senador, porque nosotros somos como jurados. Pero eso no significa que podamos hacer cualquier cosa. Entonces, no está. La declaración ante un notario no constituye nada. No puedo ni contrarrestarse esa información por la declarante. Entonces, yo veo y tengo una lectura política de esta acusación, que fue empatar con el caso de Vivanco en primer lugar, ¿ya? Y segundo, pasarle la cuenta a un ministro de la Suprema que ha tenido fallos muy complejos para un sector de chilenos, que son siempre del mismo lado, ¿ya? Derecha, derechos humanos, medio ambiente y SAPRES. Senador, y esto de aquí en adelante, bueno, usted lo sitúa esto como un caso puntual en contra del juez Muñoz por las razones que usted piensa que son las que tuvieron ellos para votar en contra, o esto podría alterar de verdad las decisiones que eventualmente tenga que tomar el Senado sobre otros proyectos importantes que están sobre la mesa, en seguridad, en materia tributaria, en materia previsional. ¿Se acabó la buena onda, el darse la mano? ¿Esto podría marcar un punto de inflexión de una mala relación, de una mala convivencia en el Senado de la República? Puedo hablar por mí, pero tengo una preocupación. Sí. En general, yo soy de las personas que, para bien o para mal, cree que uno tiene que conversar y llegar a entendimientos para hacer avanzar cosas en la vida. ¿Ya? Son muy pocos los casos en que uno tiene esas mayorías tan grandes y es tan inteligente, tiene tanta razón, que todo lo que yo pienso es lo que hay que hacer. Y la vida no es así, y me ha enseñado desde chiquitito, por diversas consideraciones, que la vida es pasos graduales, incrementales y con acuerdo. Entonces, pero no soy el ingenuo de las manitos alzadas. Los acuerdos implican que yo tengo que ceder, yo tengo que entender, pero en función de algo. En función de mirar más allá de mi metro cuadrado. Tengo que mirar los 5, los 10, tengo que mirar la mirada larga. Y eso yo creo que lo que ocurrió ayer mella. Porque mella confianzas, mella entendimiento. ¿Cómo deja a aquellas personas que creemos en la posibilidad de los acuerdos, de los entendimientos, si veo un sector que cerró filas completo? Toda la nueva derecha en el Senado, toda la nueva derecha de Davor, toda, incluida la senadora Paulina Núñez, que está con un postnatal y que tenía que tener una licencia médica, pero que viajó al extranjero y pidió un permiso constitucional ¿para qué? Para bajar el quórum. O sea, toda la derecha, toda, desde demócratas hasta republicanos, decidieron cerrar fila y todos encontraron que el proceso estuvo espectacular, salvo un senador de oposición, todos los demás no dijeron nada sobre el tema de que las causas se vieran juntas. ¿Por qué no las separaron en la Cámara de Diputados? ¿Qué costaba? Senador, nada. Ya, eso respecto de la práctica... Esto va a generar un cuadro malo para adelante por un rato. Ya, este es el cuadro como de la dinámica política, el que estamos analizando ahora, pero también le quiero preguntar por el cuadro respecto de cómo funciona el Poder Judicial, porque todo lo que está detrás de esto como telón de fondo y que se ha agudizado obviamente con el caso Audio y todos estos nexos y particularmente la situación de la ex magistradora Ángela Vivanco, es el cómo se hacen los nombramientos, el cómo se llega a la Corte Suprema, cuáles son los niveles de influencia, la meritocracia, etcétera. Pero además el juez Muñoz, en una entrevista que dio el fin de semana, que a algunos les pareció un poco imprudente, leí al senador Flores por ahí que decía que esa entrevista pudo haber conspirado incluso en su contra, él decía que si se aprobaba esta acusación constitucional, lo que iba a ocurrir aquí es que se afecte la independencia del Poder Judicial y los jueces a futuro. ¿Usted cree que queda dañado el Poder Judicial después de que ayer el Senado vota, entiendo, en una prerrogativa que tiene, porque finalmente esta sí es una facultad que tienen ustedes en el Parlamento para fiscalizar y para hacer valer acusaciones constitucionales, justas o muy justas, pero ¿se debilita el Poder Judicial, se toca la independencia del Poder Judicial, como dijo el ahora retirado o sacado de su cargo juez Muñoz? Yo creo que el Poder Judicial está viviendo una crisis compleja, salta a la luz, ¿ya? Creo que la señal que se envía puede ser interpretada con algunos como, mire, tenga cuidado cómo va a fallar, porque aquí es cosa que llega una declaración jurada ante notario, producto tal vez de una actitud imprudente o no de una hija de un juez, y ahí está, se acabó su carrera, ¿ya? Se acabó su carrera. Ahí lo está juzgando por algo que supone que hizo la hija, ¿ya? Entre paréntesis, juez Muñoz. O sea, todo esto jurídicamente no tiene gollete, esa es la verdad. ¿Ya? Segundo, Poder Judicial sí tiene una situación delicada. Pero mi preocupación no solamente política por el tema que pasó en la Cámara y que se instituyó el ministro Muñoz. ¿Sabe lo que ocurre? Que el Poder Judicial queda debilitado, pero queda debilitado también la capacidad que tenemos de respaldar al Poder Judicial en sus decisiones. Con esto se debilita el Poder Judicial cuando por razones de su fallo a una persona se le termina sacando. Y quiero decir que no estamos. ¿Y por qué uno queda como
como golpeado en esto, con lo que ocurrió ayer, porque tenemos un sistema institucional chileno que está al límite. Yo siento que el chasis, la plataforma institucional de nuestro país está al límite. Carabineros, 5 carabineros involucrados en el caso Brinks, los desfalcos de carabineros antes, exdirector de policía investigado, el caso de colusión, ¿cuánto? Llevamos 5 o 6 casos de colusión de empresas privadas, Fact Top, nómbrelo usted, exfiscales que están siendo imputados o procesados, parlamentarios que están cumpliendo pena o formalizados. Entonces, nuestra institucionalidad es la que está en juego. Y por eso que creo que la decisión de haber removido al juez Muñoz es una mala señal, porque está crujiendo nuestra institucionalidad política. Y creo que con esa decisión de ayer no la fortalecemos. Ya, pero entonces usted cree que la decisión de ayer... ¿Usted cree que la decisión de ayer afecta a la independencia del Poder Judicial? No, yo no dije eso, digo que algún juez puede plantearse por qué el juez Muñoz sufrió esto. Los jueces de mismo color político, yo creo, entienden perfectamente el valor probatorio y cómo es el estándar de la prueba, etcétera. Ellos entendieron que lo de ayer fue un juicio político. No me cae otra cosa que no lo pueden decir. Pero no tienen ni una duda que a partir de la declaración de un notario... Ya, pero entonces eso los puede inhibir, ¿o no? Mire la pregunta buena que me hace. Tal vez alguno pensará eso, claro. Senador, y en aras de mejorar la institucionalidad, que usted ve que está en crisis, que está crujiendo, que está malo el chasis, como nos acaba de decir, en varias aristas, no solamente en el Poder Judicial, pero centrémonos allí, que es de lo que estamos hablando. ¿Valora la propuesta que presentó el día de ayer el gobierno para mejorar o para cambiar el sistema de nombramiento de los jueces? Algo que se pretende hacer en todo caso es terminar con el famoso besamanos, con el lobby, con todo lo que hemos conocido. ¿Le parece que es un aporte que va en la dirección correcta? De lo que alcancé a ver, porque estaba viendo la acusación constitucional ayer, entonces me comuniqué como pude con el ministro Cordero para que me diera algunas directrices, pero me parece que está enfocado en la dirección correcta, ¿ya? Establece un sistema de competencias, ¿ya? En el cual se van a evaluar con pruebas ciertos conocimientos básicos, aptitudes, capacidades. Va a haber un sistema, un consejo, entiendo que va a confeccionar quinas o ternas que irán al presidente de la República, pero que ya van a ir filtrados por otro tema. Me parece que hay espacio para un sorteo desde el punto de vista de la composición de ese consejo o ese ente asesor o coadyuvante, y va a terminar yendo al Senado de todas maneras, que me parece que es lo que debe hacerse, que participen los 3 poderes del Estado: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ya, bueno, ha sido más o menos la dinámica hasta ahora, pero eso no ha dado garantías de que no pase lo que hemos visto explícitamente en estos WhatsApp, en estos audios. Nada da garantías cuando la gente no cumple la ley. Nada da garantías cuando la gente se basa en la luz roja. Nada da garantía. Lo que es la transparencia. Lo que sí yo advertí que a la próxima quina, mientras no reformamos el sistema, cuando apenas la Suprema elija la quina, que va a tener que elegir alguna quina, a menos que hagamos una reforma express, yo los lunes de 3 a 5 voy a recibir a todos los de la quina que tengan ganas de conocerme, yo invitarlos a conocerlo para despejar todas las dudas al tiro. Ya, pero esa puede ser una buena medida equitativa para que no signifique que el que tiene el mejor contacto político finalmente llegue al cargo, ¿no? Sí, pero si al final del día no solamente el mejor contacto político, se requiere 2/3 del Senado. Ya, pero hemos visto cómo en el fondo se hacen los contactos políticos y se mueven los hilos para que esos respaldos y esos votos estén finalmente. Y eventualmente sistema, con pago de favores de por medio, porque en esos WhatsApp después se dan las gracias, después hay reuniones posteriores, etcétera. Entonces uno dice, bueno, finalmente puede haber mucho tráfico de favores políticos aquí. Sin duda, y por eso hay que tener el mejor sistema que podamos imaginarnos. Viviremos la experiencia comparada, pero yo veo que al final los nombramientos de la Suprema son brutales. Vea lo que ocurre en Estados Unidos. A las personas que van a postular a la Suprema les investigan hasta su año en la universidad. ¿A qué fiesta iba? ¿Qué cosas hacía? Y es un nombramiento 100% político. Usted ve que el presidente Trump nombró 2 o 3 miembros de la Suprema de Estados Unidos que están revirtiendo lo que son los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Entonces son definiciones políticas también respecto al tipo de sociedad que uno quiere. ¿Ya? Entonces podemos buscar el mejor sistema, pero al final todo puede ser permeado por visiones, por intereses, por sensibilidades. Lo importante es hacerlo lo más transparente posible. Que todos sepamos por quiénes vamos a votar, a quiénes estamos apoyando, quién es la persona que quiere llegar a la Suprema, conocerlo. Eso creo que es lo más importante. Senador Ricardo Lagos Weber, senador por Valparaíso, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien, que tenga una buena jornada. Gracias, senador, que le vaya bien, un buen día. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.